Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Antonio Ruiz Porras. Él es coordinador del doctorado de Estudios Económicos del CUSEA. Y el tema que vamos a abordar con el doctor es ¿qué hay detrás del aumento dramático de las remesas en el país? Un ascenso que se empezó a registrar un poco antes de la pandemia, pero también se acentuó durante la crisis sanitaria. ¿Podría estar el sistema de lavado o una novedosa manera de lavar dinero del narcotráfico? Es alguna de las preguntas que le haremos al doctor Antonio Ruiz Porras. Te invito a que te quedes conmigo en este programa de Perspectivas. Comenzamos. Muchos lo han sugerido, pero pocos lo han analizado a fondo. El aumento dramático de las remesas enviadas de Estados Unidos a México obedece a una estrategia de blanqueo hormiga de los cárteles que aprovecharon la pandemia. El incremento sustancial de las remesas comenzó en mayo de 2020, en plena contingencia sanitaria. Este año seguimos rompiendo récord con una alza anual del 15%. El aumento de las remesas inició desde 2018, pero se aceleró con la pandemia. Algunos especialistas aseguran que es normal, pues las remesas tienen un comportamiento contracíclico, es decir, aumentan ante las crisis económicas. Pero otra explicación es que los cárteles migraron a formas de lavado más sofisticadas y seguras ante los elevados controles bancarios y los decomisos millonarios de dinero en efectivo. Un artículo de Jesús Lemus en Los Angeles Times en 2020 asegura que el cártel recluta a migrantes indocumentados en Estados Unidos y les ofrece comisiones del 15 al 20% por cada transferencia que hacen en montos no mayores a $1,000 ni menores a $300. Abordamos el tema con Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos del CUSEA. Hola, ¿qué tal? Le agradezco mucho que nos sintonice en Perspectivas y también le agradezco mucho al doctor Antonio Ruiz Porras que nos acompañe en este espacio. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, doctor, pues a ver, antes de hacer la pregunta, ¿no?, y tratar de reflexionar sobre este planteamiento que se hace en la introducción, me gustaría antes entender qué son las remesas, ¿sí?, y cuál es su importancia en la economía del país o de un país particularmente como México, vecino de Estados Unidos. Bueno, pues las remesas básicamente es dinero que envían los trabajadores ilegales, algunos también ilegales, hacia el país. Estos son pequeños montos, normalmente estamos hablando de unos $390, $400 al mes, que es lo que cada envío de remesas individual más o menos constituye. Y pues este dinero normalmente sirve para apoyar a la economía de las familias que viven en México. Sí. ¿Qué tan importante es para la economía mexicana? Más o menos estamos hablando de que el monto de remesas que se recibe es como el 4% del PIB. Esto es una cantidad muy fuerte si lo consideramos que es prácticamente el 20% del consumo del país, podría devenir simple y llanamente de remesas. Claro. Entonces, pues esto técnicamente es una entrada muy fuerte de divisas. ¿Cuáles son los efectos de la economía? Además de este apoyo al consumo de las familias, curiosamente ha contribuido a estabilizar el tipo de cambio y a reducir el valor del dólar, paradójicamente. Claro. ¿También influye en eso? Sí, claro. Entonces, de hecho, lo que hemos visto es que la revaluación que ha tenido el peso, por decirlo, en los últimos meses, en buena parte es debido a las remesas. Oye, pero acaba el presidente Andrés Manuel López Obrador de presumir el peso fortachón y que se ha apreciado como un mérito de su política económica. Habría entonces hay que regatearle un poco y cedérselo a los paisanos, ¿no? Por supuesto, exactamente. Es decir, no es un mérito nada más del presidente y de su política. No, definitivamente. ¿No? De hecho, si lo pensamos, la cantidad de dinero que llega, para empezar, es muy grande, es en efectivo, sí, y además es una cantidad de dinero que no solo estabiliza el consumo, las remesas, sino que también eventualmente llega a ser un mecanismo para combatir la pobreza.
De ese calibre son los efectos de las remesas en el país. Me decía, el 4% del PIB, no sé, ¿qué otro sector, como para dimensionarlo, compararlo con otros, no sé, el sector agrícola o algún otro sector, qué aportación tiene al PIB como para dimensionar el fenómeno? Más o menos, para que nos demos una idea, si lo pensamos en términos educativos, multipliquemos por 5, 6, todas las escuelas del país, todo el presupuesto de las escuelas del país, y eso es las remesas. Las remesas, en un año. En un año. Bueno, pues ahí creo que ahí está su importancia. Ahora, dice, el monto promedio son $390, los que recibe una familia, ¿no? Esto lo saca el Banjico, que es como 7,500 pesos por allí, ¿no? Al mes. Exactamente, al mes, claro. Al mes. Ahora, ¿quiénes lo reciben principalmente? ¿Y en dónde? Bueno, normalmente es algo interesante. Si lo vemos en términos de municipios, porque normalmente llega a los municipios más grandes del país, ¿sí? Zapopan, Guadalajara, entre otros. ¿Por qué llegan a estos municipios grandes? Básicamente llegan por una cuestión de infraestructura. Hay que recordar que las remesas, el 99% de las remesas llegan a través de banca electrónica, ¿sí? Entonces esto significa que los que viven en pueblos, pues muchas veces no hay un banco y tienen que moverse y desplazarse hacia las grandes ciudades y municipios importantes. ¿Qué tan difícil es hacer un envío actualmente en comparación, no sé, hace 5 o 10 años? De hecho, es mucho más sencillo. Todavía más sencillo. ¿Por qué? Es más sencillo. ¿Por qué? Anteriormente, cuando uno quería hacer un envío de dinero, el gran problema eran las comisiones, eran muy altas. Y además de que teníamos comisiones muy altas, además se tenía la circunstancia de que no llegaban de manera inmediata y solo llegaban a cierto tipo de negocios autorizados. Actualmente, pues llega incluso hasta tiendas de conveniencia, llegan remesas. Un Oxxo, ¿verdad? Lo puedes cobrar. ¿Cuál es el principal, digamos, mediador o intermediario para la entrega de divisas aquí en México? Yo había leído que era Banco Azteca, ¿o no? Posiblemente sí, ahí no estoy muy seguro en este momento. Mi guardadito ahí. Sí, exactamente, porque lo que pasa es que tradicionalmente había sido empresas como MoneyGram, West Union. West Union, sí. Estas eran las tradicionales. Sin embargo, efectivamente, con la llegada de algunos bancos como Coppel, como... Todos estos... Exactamente. Todos estos bancos comerciales y tiendas comerciales, que también es importante mencionarlo, pues se ha diversificado mucho y esto ha sido en beneficio, curiosamente, de las familias, claro. Porque en el momento que se ha incrementado la competencia y la diversidad de opciones, lo que ha ocurrido es que se han reducido las comisiones. ¿Cuánto cobra una comisión? ¿Cuánto es la comisión? ¿Recuerda? No, realmente depende de cada institución. Pero puede ser que... ¿Te tiene una idea más o menos? No la tengo. No la tiene. Bueno, pero es muy barato enviar, ¿no? Entonces, y muy fácil, ¿no? Desde Estados Unidos. Ahora, ¿ese dinero en qué se gasta principalmente? ¿Se tiene registrado? Más o menos se estima que la mayor parte del dinero se gasta en vestido, ropa, alimentación, esencialmente estos dos rubros. Y bueno, y calzado, obviamente. ¿Sí? Un cuarto rubro que no es tan importante es el gasto para remodelaciones en el hogar. Muy bien. Entonces, más o menos en eso se estima que se gasta. Muy bien. A ver, creo que ya tenemos, si le parece bien, doctor, más o menos un panorama de su importancia, las facilidades para el envío, las dimensiones y los beneficios que trae para la población. Ahora, si nosotros planteamos este fenómeno de las remesas y lo ponemos en perspectiva, ¿no? En la pandemia en 2018 comentábamos hace un momento, recibimos como 38,000 millones de dólares en 2018, ¿no? Este año vamos a cerrar casi en 60,000, ¿no? Entonces tenemos un aumento casi del 50%. En el momento en donde se acelera completamente es a partir de mayo de 2020, es decir, en plena pandemia. Y de hecho ya no es noticia decir que hay récord en de envío de remesas cada trimestre, que reporta el Banjico cada mes, ¿no? Y el presidente sale a decir, nuestros paisanos, los héroes. Hay un aumento sostenido este año del 15%. ¿Es mucho lo que está aumentando el envío de remesas o está dentro de los parámetros de una crisis? ¿O cómo explicamos ese aumento, doctor? Hay una cosa que es importante. Normalmente cuando
se percibe que México está experimentando una crisis económica, Ajá. llegan remesas por parte de Estados Unidos. Buena parte de las remesas llegan a través de este mecanismo, que se le llama comúnmente un mecanismo contracíclico. Pero adicionalmente hay otro factor, es el crecimiento de la economía norteamericana. Entre más crece la economía norteamericana, más remesas van llegando al país. Y hay que recordar que justamente en este momento, algo que se está fortaleciendo en Estados Unidos es su mercado laboral. Entonces, tanto el formal como el informal, definitivamente. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay mayor cantidad de recursos disponibles para el envío en el país. Claro, aunque yo tengo mi lectura de la economía de Estados Unidos, incluso con la pandemia, es que también decreció, ¿no? El crecimiento económico es decir, hubo una, ¿cómo se le llaman los economistas cuando se deprime o se comprime la economía? ¿No? Y a pesar de eso, hay un aumento en el envío de remesas. Es decir, la economía de Estados Unidos no estaba bien. ¿Eso cómo se explica? Lo que pasa es que es por sectores. Hay que recordar que si lo pensamos en México, curiosamente los sectores que más crecieron fueron los agrícolas. Claro. Y en Estados Unidos también. Los que percibieron las pérdidas fueron los servicios, fueron la industria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde trabajan buena parte de la gente? En México. En Estados Unidos trabaja justamente la agricultura. Claro. Por eso se explica. Y eso se explica. Ahora, bueno, ya tenemos allí más o menos ese panorama, doctor, pero mi pregunta ahora sí ya la formulo. ¿Es posible, ¿no?, que este aumento, si bien puede tener estas explicaciones como usted plantea, ¿no?, que es contracíclico el envío de remesas, es decir, ante una crisis es cuando más se envía dinero, pero es posible que pudiera, ante estas facilidades y la importancia que genera o que tienen las remesas para el país, que pudiera haber una especie de blanqueo hormiga de los cárteles que estén utilizando esos métodos? Porque yo pensaba y reflexionaba, a ver, pues el dinero de la droga de alguna manera lo tienen que regresar. Y me llama la atención que particularmente el aumento se ha dado en Jalisco, en donde domina un cártel, ¿no? Es decir, en 2020 Jalisco desplazó después de 15 años a Michoacán como el principal estado receptor de remesas. ¿Usted qué piensa, doctor? Bueno, realmente en Estados Unidos siempre ha habido esa inquietud sobre qué son las remesas. Nosotros siempre asumimos que es trabajo ilegal, pero trabajo. Pero es trabajo, efectivamente, honesto, efectivamente. Pero en realidad en Estados Unidos ellos tienen la idea de que son tres cosas. Uno, es trabajo ilegal, indudablemente. Sí. Segundo lugar, ellos hablan de financiamiento o blanqueo de dinero, que ahí entra justamente el potencial espacio para los cárteles. Y en tercer lugar, ellos suponen que es financiamiento para terroristas. Claro. ¿Sí? Entonces, en la lógica estadounidense, desde hace muchos años, ellos siempre han contemplado las remesas con recelo, porque para ellos puede ser más un efecto de terrorismo o de blanqueo de dinero, y esa preocupación recientemente ha ingresado al país. Claro. Y además, al ser dinero que viene de ilegales, me parece que no es tan fácil tenerlo controlado, ¿sí? Exactamente. Cada vez es más fácil controlarlo, eso es cierto. Pero anteriormente no se podía hacer prácticamente porque la gente llevaba dinero en especie o en efectivo. Y esto era una gran cantidad de la proporción de las remesas. Ahora ya no es así. ¿Antes lo traían en efectivo? Exacto. Sí, claro. ¿En qué años fue así como 80? Hace 20 años todavía. 20 años. Incluso a la fecha se hace, pero ya en montos muy pequeños. Sí. De hecho, a esa gente se le llamaba tradicionalmente burreros. Claro. Entonces un burrero llegaba y traía su efectivo, llegaba con sus dólares en efectivo o sus cositas, ¿no? Bueno, pero ya burrero, yo aquí en el contexto de la ciudad, yo lo ubico como el que distribuye la droga también, ¿no? ¿O qué? No, no necesariamente. Originalmente tenía una connotación más bien de alguien que hacía el tránsito. El tránsito del dinero. Ahora, me llama la atención que en el top 10 de los municipios que reciben más remesas, en el segundo está Guadalajara y en el noveno Zapopan también, ¿no? Es decir, se concentra también en la ciudad, no solo en el estado, sino en la metrópoli. Paréntesis, el Departamento del Tesoro ha señalado que Jalisco es literal un paraíso de lavado de dinero, ¿no?, con la mayor cantidad de empresas fachada de los cárteles,
a quienes les ha prohibido hacer negocio a los estadounidenses con estas empresas. Las ha señalado con nombre y apellido. A ver, allí, doctor, entonces, no hay quien haya realizado, perdón la repetición, no hay estudios sobre el fenómeno, no sé, de la academia, de agencias gubernamentales que puedan más o menos explorar y explicar este fenómeno. En realidad no hay mucha información. ¿Por qué? Por una parte, porque la información de empresas, sean legales o ilegales, no está disponible. Sí. Eso es un primer factor. Segundo factor, adicionalmente, con la pandemia en los últimos años, ha habido muchos problemas para la recabación de información y además la información llega muy tarde. Entonces, esta situación de falta de disponibilidad de información, de problemas legales por la obtención de cierta información que no es gubernamental y además, pues hay que reconocer que no hay la experiencia de hacer estos estudios en el país, pues realmente no tenemos mucha información sobre quiénes pudieran ser directamente los beneficiarios o para qué se utiliza. Así, si yo le hiciera la pregunta, imagínese que terminamos una sobremesa y estamos charlando muy informalmente y yo le digo, oiga, doctor, pues usted la verdad, ¿qué piensa con su experiencia, con lo que ha visto? ¿Estamos exagerando sobre el papel del cártel o sí habrá ahí algo que debería revisarse por parte de las autoridades? Yo creo que ahí hay algo, ¿no? O sea, en realidad sí necesitamos mejores controles del dinero, indudablemente. Esto es algo muy cierto. Pero también algo que hay que considerar es que en México tenemos un sistema financiero relativamente subdesarrollado. Entonces, muchas veces lo que asumimos que es una actividad ilegal no necesariamente es una actividad criminal. Claro. ¿Sí? Entonces, mientras no podamos definir eso, siempre va a haber ese margen de inquietud. Ahora, muchos pueblos, si uno lo piensa, pues de repente ve que prosperan a partir de las remesas. Y eso sí se puede ver. También se puede ver el hecho de que a pesar de que ha habido incrementos en los niveles de pobreza asociados a la crisis, nadie se ha rebelado. Claro. Y eso pues lo que nos habla es que las remesas proveen un colchón de estabilidad financiera y social que es muy importante. Y además el aumento en el envío de las remesas es mérito del gobierno. No, definitivamente no. Porque así se lo cuelga la medallita del presidente. No, ¿por qué no? No lo es porque, por una parte, el hecho de que tengamos trabajadores que envían dinero a México significa que en el país hubo incapacidad para generar empleos para gente productiva, por una parte. Por otra, el hecho de que la gente mande dinero, pues también denota preocupación por sus familias. ¿Y por qué se preocupa por sus familias? Porque el gobierno no se preocupa por ellos. Claro. Entonces, si lo vemos así, es poco probable que digamos que es un mérito gubernamental, definitivamente. Oiga, doctor, yo hice ahí un ejercicio a partir de datos del Banjico y del INEGI, ¿no? No sé si ubique Tenamaxtlán, el pueblito aquí en el centro sur del estado. Es un pueblito allí pequeño de 7,000 pobladores. El IEG, el Instituto aquí local de Estadística, me pasó el dato de cuánto le llegaron en remesas en el último trimestre. A ese pueblito de 7,000 pobladores, le llegaron 12.5 millones de dólares en remesas en 3 meses, ¿no? En un trimestre, ¿no? Yo hice un poco ahí la cuenta. Y en el INEGI dice, que en este último censo del 2020, que de 2,500 hogares de ese pueblito, 825 dijeron que recibían dinero del extranjero. Es decir, que presumimos recibieron remesas, ¿no? Si tú divides esa cantidad de hogares, los 825, el monto de 12.5 millones de dólares, entre los 825 hogares, ¿no? Más o menos hace las conversiones, números más o menos, digamos, mis cuentas de paletero, ahí usted como economista me dice si exagero. Si haces esa división, le tocaría por hogar un ingreso de 102,000 pesos mensuales, ¿no? Y tomé a Tenamaxtlán porque en las estadísticas del IEG que me dieron, es el que tiene el ingreso per cápita más alto de remesas, ¿no? Es decir, allí les llega un trancazo de dólares todos los meses, ¿no? Entonces,
no sé, exagero o cómo se explica ese fenómeno, doctor, que pueda en esa cuenta, sigo, estoy teniendo bases de datos distintas, pero en esa cuenta, ¿cómo es posible que una familia, un hogar en un pueblo tan pequeño, tan marginal, no reciben 1.2 millones de pesos al año 825 familias de Tenamaxtlán, ¿o sí? Bueno, hay que pensar que muchas veces también las remesas no necesariamente llegan a un hogar, son solo para el hogar directo, sino que normalmente pueden ser parientes, ¿no? Le llegan a los parientes. De tal manera que en un momento dado el efecto de las remesas se difunde en 2 o 3 familias. Entonces, si de repente multiplicamos por 4 el número de familias, pues se va a disminuir de manera muy sensible el dinero y más o menos yo creo que quedaría dentro de los estándares que se reciben, que es más o menos $400 al mes. Sí, 400. Que digo, en mis cuentas, como usted nos comentaba, decía, el promedio son 7,000, lo traduzco a pesos o lo convierto a pesos, pero 7,500 pesos contra, digamos, 100,000 en un hogar. Estoy de acuerdo, ¿no? Son hogares y el concepto como tal pues puede variar de 1 a 4, 5, 6 personas, ¿no? Pero claro, me llamó mucho la atención ese fenómeno y yo hice solo ese ejercicio con ese pueblito. No sé si hiciéramos el resto de ejercicios o cruzáramos los datos con el resto de municipios, no sé si habría más sorpresas o cosas que habría que explicar. De hecho, yo pienso que sí, o sea, algo que nos falta es infraestructura para tener ese tipo de rastreo de información. Y aparte, como comentaba hace rato, también eventualmente lo que pasa es que luego la gente va a ciertos lugares donde hay facilidades para recoger el dinero. Entonces, no necesariamente el que llegue a un pueblito implica que sean únicamente los beneficiarios, únicamente los de ese pueblito, ¿no? Claro, claro. Entonces, realmente sí es cierto, se necesitan tener mejores controles de lo que son los flujos de dinero, por una parte. La bancarización y la banca electrónica han ayudado muchísimo a identificar las rutas del dinero que no existían hasta hace un par de años. Sí. También creo que en el caso particular de lo que es el lavado, siempre va a haber esa duda, porque desafortunadamente como es dinero en principio obtenido por un trabajo no formal o ilegal, pues es difícil que nosotros podamos diferenciarlo de otro tipo de dinero. Claro. ¿Y qué impacto tiene en la economía el lavado de dinero? Es decir, en un estado como Jalisco, es decir, ¿cómo se comporta el fenómeno del lavado? Lo que pasa es que, bueno, tradicionalmente el fenómeno del lavado se asocia a la generación de negocios. Fantasma sí gusta, pero a la generación de negocios, y esto en la práctica se refleja en la creación de empleo para cierta gente. Esa es la cuestión importante del lavado, que uno hace parecer que uno obtuvo ingresos por ventas de un restaurante, por decir algo, aunque el restaurante no produzca nada, ¿no? O no venda nada. La gran ventaja de este tipo de negocios, entiéndase lavandería, restaurantes y similares, es que tienen por una parte, manejan efectivo. No requieren necesariamente trabajar con otro tipo de fuente monetaria. Y además generan empleos porque alguien tiene que estar trabajando o al menos en el lugar. Entonces se genera empleo, se genera cierta producción, entre comillas, ciertas ventas, y esto eventualmente se va contabilizando dentro de la economía, en este caso la jalisciense. Así es como funciona el lavado de dinero. Pero desafortunadamente no podemos verificarlo a menos, claro, que se haga una auditoría y que digan, a ver, ¿quién fue su cliente que fue a comer la semana pasada? Claro, es difícil, ¿verdad? Claro. Ni me dé ideas, doctor, porque acaba de sacar el dato ahí el INEGI justamente que tuvimos en Jalisco el récord de empleo del mejor octubre en 25 años, entonces ya empiezo a cruzar información y me pongo medio sospechosista, doctor. Pues, a ver, me parece que es muy interesante lo que nos comparte, le agradezco mucho. Hay que ver con cautela este tipo de inferencias. Como usted dice, hace falta, me quedo con esa parte también, hace falta mayores controles y análisis de lo que ocurre con el dinero, y la importancia de las remesas ahí está, y no es ningún mérito de nuestros gobiernos, al contrario, ¿verdad? Le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias al doctor Antonio Ruiz Porras, que haya estado aquí en este espacio. También le agradezco muchísimo a usted que nos haya sintonizado en Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos en la próxima emisión.